Vamos a saludar a esta hora a otra invitada. Ella es Sandra Restrepo. Ella es la directora ejecutiva de Cotelco Seccional Antioquia, que es el gremio que tiene que ver con la hotelería, con el alojamiento y con el turismo en general. Sandra Restrepo, gracias por estar con nosotros en Clickcrazy. Bienvenida. Hola Roger, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. No, señora, muchas gracias a usted por aceptarla. Esto nos permite hacerle seguimiento a la información, que no se quede allá. Ya estuvo usted con nosotros hace 1 o 2 meses. Estamos hablando sobre la situación del sector turístico y en específico del sector de la hotelería y el alojamiento, que es el sector que le compete a Cotelco. Y aquí también tuvimos al vicepresidente, creo que el vicepresidente, miembro de la Junta de Cotelco a nivel nacional, y estuvimos hablando sobre el tema. ¿Cómo va? Vamos con el seguimiento. Había preocupación en ese momento. Estamos ya en el 6º mes del año. ¿Cómo va la situación específica? Podemos hablar de ocupación, podemos hablar de que hubo recuperación, no hubo recuperación. Sandra. Bueno, el año empezó un poquito difícil, la verdad. Lo que hemos corrido hasta este momento, tenemos más o menos una disminución entre 8 y 9 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Este mes que acabo de pasar de mayo, cerramos con una ocupación del 57% en Antioquia y el 61% en Medellín. Veníamos con lo que fue el 2022 y 2023 con unos indicadores un poco más altos, y ya pues estamos en unos indicadores mucho más bajos. Las economías son cíclicas, es una de las conclusiones. Todos los sectores económicos en general están complejos. La situación general política del país también afecta, entonces la gente también se abstiene un poco de viajar, ese consumo interno ha disminuido, lo hablábamos la vez pasada, el tema del IVA que ya no tenemos en alojamiento, pues que ya está nuevamente el 19%, los tiquetes aéreos nuevamente están también al 19% desde el año pasado. Y bueno, y el llamado que hacemos a nivel nacional es precisamente eso. Si le queremos apostar al turismo, debemos copiar los modelos de otros países de Latinoamérica donde tienen un IVA diferencial en el turismo, precisamente, para que sea más competitivo y las personas incentivemos ese turismo interno en nuestro país. ¿Por qué tan complicado algo tan sencillo? Porque el gobierno no les escucha. Un IVA diferencial. ¿Por qué? Bueno, es un poco complejo. Hay que tener los argumentos y yo creo que la realidad nos está mostrando un panorama de que realmente sí es necesario, y ese es el trabajo que tenemos que hacer como gremio, la representatividad de todo nuestro sector y precisamente con argumentos y con hechos mostrar la realidad y verificar que sí, efectivamente, estamos en una necesidad de la petición que hacemos como sector. Sandra, buenos días. Si es tan difícil con el gobierno acercarse sobre este tema, pues cuando él propone el turismo como reemplazo de los ingresos que genera el petróleo, entonces, ¿por qué ese acercamiento pues no se ha dado de esa manera para poder mostrar los beneficios y que realmente pues sí lo puede, como él lo pensó alguna vez, pues cubrir ese rubro o ese ingreso del presupuesto que se va a perder con la transición, quitando el petróleo, el ingreso por el petróleo, o se va a ver muy disminuido? Pues entonces si lo queremos volver una potencia mundial del turismo, pues ¿por qué no se está entrando en esa sintonía? Bueno, yo creo que va más allá de una carga impositiva, de lo que se puede llegar a perder. O sea, no sabemos realmente cuál sería pues como esa visión que tiene el gobierno realmente, porque creo que sería una solución. Ya no estamos pidiendo que seamos exentos, que sea un IVA del 0%, al contrario,
lo que queremos es precisamente que sea un IVA diferencial y seguimos trabajando en eso. También muy pendientes de las diferentes reformas a nivel de gobierno, porque pues se vienen unas complejas. Nuevamente está en debate el que todas las viviendas puedan ser turísticas y hay ciertos parámetros con respecto a esto que sería muy difícil para todos, que las viviendas se conviertan, cualquier tipo de vivienda que en tu casa o en cualquier parte pueda haber turismo o que sea para destino turístico. Entonces yo creo que sí le quieren apostar, pero de otra manera, que pensaría yo, de no tan formal como lo hacemos en la hotelería tradicional, por decirlo así. Sandra, buenos días. Quiero preguntarle qué modelo diferencial de qué país sería el más aplicable a Colombia y qué se necesitaría aparte, pues obviamente de la voluntad política. ¿Qué tan aplicable es ese modelo a Colombia y los resultados se podrían ver, por ejemplo, si vamos a mencionar lo que resta de este año o realmente se necesita mucho más tiempo para lograr una recuperación económica del sector como tal? Pues yo creería que eso nos ayudaría mucho, pues cuando estuvimos en pandemia y tuvimos esos beneficios, por decirlo así, empezamos a ver una aceleración en la reactivación económica. Entonces ya con la experiencia vemos que sí es un incentivo a que la gente viaje, porque obviamente va a pagar menos por un viaje, o sea, menos en alojamiento, va a pagar menos en un tiquete aéreo. Entonces, relativamente es ya con esa práctica que tuvimos anteriormente, pues que se puede hacer. ¿Qué puede hacer, pues como qué países o cómo se puede aplicar acá en Colombia? Pues se ha presentado casos, creo que en Argentina, donde se ve que la reactivación funciona a través de ese IVA diferencial. No me recuerdo en este momento en la cabeza qué otros países, pero sé que desde Cotelco Nacional, a través de nuestro presidente nacional, se está trabajando en eso y tiene las proyecciones, los análisis y los comparativos con otros países. Volvamos al tema de las viviendas turísticas. Sandra Restrepo, directora de Cotelco de Antioquia. Usted dice, bueno, supuestamente debe haber regulación de esas viviendas turísticas para que no en todas las urbanizaciones de Medellín y de Colombia haya viviendas turísticas compitiendo con la hotelería formal, que además hay, desde el punto de vista objetivo, cómo compararlos. Los costos de la hotelería formal son mucho más altos que los costos de la vivienda turística y los empleos que genera la hotelería formal son mucho mayores que los que genera la vivienda turística. O sea, hay desbalance por todos lados. Pero además, lo que más pesa realmente a la hora de obtener mayor número de personas que utilizan la hotelería en Medellín, por ejemplo, ahí sí tiene el peso la hotelería, perdón, la vivienda turística, que es la que está generándole, entre otras, si hablamos de otros temas, en las dificultades económicas de ocupación a la hotelería. Pero entonces vemos esa gran diferencia y lo que el gobierno suele decir es, ojo, que no podemos violar el derecho al trabajo. Y entonces, cuando pongo uno de los ejemplos, y es que la hotelería formal genera mucho más empleos, no recuerdo el número, pero por cada habitación, ¿cuántos? Hágame el favor, usted me lo dice, por cada habitación de un hotel formal, ¿cuántos empleos que se generan? Más o menos el 1.5 o el 1.8 máximo por habitación. El 1.8 por habitación. En cambio, se podría decir, como nos lo dijo el vicepresidente la vez pasada, por 4 casas o apartamentos se genera un empleo. Entonces, la diferencia es grandísima. Pero entonces ahí es donde está la paradoja. No podemos nosotros vulnerar, dice el gobierno, el derecho al trabajo, pero es que el derecho al trabajo está por este lado. No es muy paradójico eso. Hablando de argumentos, esos no son los argumentos que deben pesar, Sandra. Pues sí, efectivamente es uno de los argumentos, pero sí, todos tenemos derecho a trabajo y yo creo que el tema de la modalidad de vivienda turística pues es ya aprobado por la nueva ley de turismo. Yo creería que es equiparar las cargas y precisamente es
hacer cumplir la ley. Cuando tú ya te consideras un comercio, ya te estás lucrando de esto, pues entonces paguemos impuestos, paguemos predial como comercio, no como vivienda, paguemos industria y comercio, reportemos las ventas y paguemos para fiscales a Fontur, y todo lo que se desglosa. Efectivamente, pues sigue pesando mucho más la hotelería en el sentido de la generación de empleo, pero si vamos a trabajar que de realmente en el sector de alojamiento, pues que lo hagamos de una manera muy formal, porque vuelvo e insisto, el Registro Nacional de Turismo es un registro, no es un certificado verificado, no es un documento donde se especifique, o sea, sí se especifica que es X comercio, es X vivienda o es un hotel o es, pero no hay una entidad de control que verifique que eso sí se esté cumpliendo o que los documentos que se ingresaron a través de la Cámara de Comercio están siendo completamente verídicos. Entonces sí es importante y lo hemos trabajado incluso desde la Nacional, a ver desde el gobierno qué se puede hacer para tener un tema de vigilancia y control, pero es complejo y mientras eso se lleva a cabo, pues hay una voluntad, por lo menos aquí en la alcaldía y con la nueva Secretaría de Turismo, precisamente se creó una subsecretaría para el tema de vigilancia y control. Entonces el trabajo, sé que es un poco largo, difícil, se necesitan recursos, pero vamos en ese camino y la idea es que si somos un modelo bueno a nivel nacional, pues que todos los alcaldes lo repitan y que esto coja tanto peso que ya se vuelva algo más nacional. Sí, señora. El otro tema tiene que ver con la estigmatización de Medellín específicamente. Medellín, un antro de prostitución a cielo abierto. Medellín, donde la vulneración de derechos infantiles está ahí, a la vista de todo mundo. Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. El mismo alcalde de Medellín, hay que decirlo, pues ha tenido mucho que ver con esto porque ha levantado mucho la voz en torno a esto, sin medir el alcance de estas palabras. El asesinato por un lado, la muerte por otro lado, porque todos son asesinatos de extranjeros. Hasta donde recuerdo, iban ya 26 extranjeros muertos en Medellín este año. En fin, la situación de inseguridad de la ciudad, que es ineludible, el microtráfico y demás, todo eso le ha creado un estigma a Medellín muy grande, hasta el punto que agencias de viaje en los Estados Unidos, en la Florida, estaban no recomendando a Medellín para venir a visitar a sus nacionales. Bueno, sobre este tema, Sandra. Bueno, efectivamente sabemos que la explotación sexual es una problemática social no solamente de Medellín, son de muchas ciudades del país, incluso del mundo. Muchas de las familias explotan a sus hijos precisamente en esta modalidad. Tenemos que empezar a trabajar desde los barrios, desde las familias, con el empleo, también con el estudio para esos jóvenes. Bueno, son muchas cosas y yo creo que ya es hora de que le echemos como el agua sucia al turismo. Efectivamente hay gente que viene para eso, pero no necesariamente todo el turista que viene a Medellín es precisamente para esa actividad o esa modalidad, ¿no? Hay gente que viene realmente a disfrutar su cultura, sus costumbres, todos los atractivos que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro departamento, y que es hora de que nos pellizquemos y empecemos a hablar más bien de Medellín y no ya dejemos que sigan haciendo la tarea, sí, las autoridades, pero que ya le dejemos un poco más a un lado todo esto que está pasando. Y efectivamente sí, existen casos de inseguridad con los extranjeros, pero también hacemos un llamado, ojo, ¿dónde te estás hospedando? ¿Es en un lugar seguro? ¿Te registran? ¿Tienes vigilancia? ¿O te estás alojando en un apartamento donde no hay ni seguridad a la entrada, que cualquiera puede entrar? Entonces, si te consigues una niña un día, entonces entras con la niña y la niña dice, no, es que yo necesito es para drogarme, entonces te traigo al jíbaro, ¿cómo se dice? Jíbaro, al jíbaro, y ahí es donde pasan la sobredosis y aparece muerto el extranjero. Entonces, es mirar más allá
y más profundo de las cosas y empezar a hacer esas campañas positivas que necesitamos, unirnos todos. Yo creo que el buró tiene que seguir haciendo su trabajo, captar eventos para la ciudad, con ese turismo más que siempre nos había caracterizado, y bueno, y todo nuestro sector del turismo, empezar a replicar lo bueno que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Es un llamado para que todos lo hagamos, que se siga haciendo la tarea por detrás, pero que eso, al igual, como lo decías, nos está afectando también, porque eso también puede ser una de las implicaciones a la baja que tenemos en este momento. Sandra, me llama mucho la atención cuando usted inicia esta respuesta y dice debemos empezar a trabajar desde las familias, desde los barrios en ese tema, porque se ve mucho. Cuando usted dice debemos empezar a trabajar, usted se refiere a que en este momento el gremio como tal se está sintiendo solo y desprotegido por parte de las estrategias que se deberían estar implementando por parte de las autoridades locales como tal, de la administración, de la policía, y acá hay una policía de infancia y adolescencia, hay policía de turismo. Se supone que constantemente hacen campañas y trabajan y hacen visitas, pero ustedes como gremio realmente lo sienten o se sienten más bien como solos y desprotegidos por parte de las autoridades y de esas acciones que ellos deben implementar. Bueno, nosotros inclusive hicimos a nivel nacional, creamos una cartilla que se llama Alerta Hotelera, precisamente como para ayudar a ese empresario en todas estas situaciones, y yo creo que como gremio hemos trabajado en eso y sabemos muy claro la norma, que no es permitido la entrada de menores. Entonces yo creo que como pasó la noticia y se hizo el boom y se dijo fue en un hotel, cuando realmente hacemos el ejercicio no fue en un hotel, fue en un tipo de vivienda turística donde no tenía una recepción y eso. Entonces obviamente se generó como en los hoteles pasa esto, ¿cierto? Entonces no es que la policía no lo haga, las autoridades no lo hagan, pero yo creo que ya es necesario que dejemos a un lado el tema turístico, porque realmente nos está afectando muchísimo la ocupación, y que realmente se trabaje en los barrios populares, que no estoy diciendo que no lo hagan, porque me imagino que sí lo hacen, y que como es una problemática social, pues vuelven e inciden, porque consideran que les genera más ingresos el estar explotando a sus hijos. Entonces, yo creo que va más allá, que la tarea la tenés que seguir haciendo, buscar otras alternativas de trabajo, de estudio para estos jóvenes, para estas familias, y que empecemos a mostrar otra mirada de Medellín, otra mirada de Antioquia, que no son Medellín es más que sexo, Medellín es más que droga, Medellín es mucho, mucho más para ofrecer, mucho más para mostrar. Entonces, así como tuvimos una campaña contra la explotación sexual, pues que lo hagamos también para mostrar que Medellín es más y que tenemos mucho más para ofrecer, y que la gente que viene no todas para eso. Y ese es un llamado que hacemos nosotros al alcalde de Medellín, porque es que cuando uno sale a medios a hablar de cosas negativas, y hace parte de lo que tenemos aquí los ciudadanos del mundo, lo negativo es lo que da réditos, lo positivo no da casi réditos. Entonces el llamado para el alcalde a que haga esa campaña de Medellín más, así eso no de tanto rédito desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico, para ese sector es supremamente importante. Último comentario, y estamos en temporada de vacaciones. ¿Hay esperanza de que haya una reactivación este mes de vacaciones en el sector, Sandra? Bueno, tenemos como una ventajita, por decirlo así. Llega la Feria de las Flores, empatamos con vacaciones y los rematamos con Feria de Flores. Esperemos que funcione todo esto que queremos hacer, campañas, mostrar a Medellín, que la gente visite esas fincas donde se hacen las silletas. Realmente es como empezar a contar desde ya que en Medellín tenemos muchas cosas para hacer, las rutas que tenemos en diferentes barrios, que hoy vemos. No solamente es la Comuna 13, hay otros barrios también donde han trabajado en mostrar lo lindo que tienen en su barrio y la transformación que han hecho desde muchos sectores. Entonces, digamos que somos un poquito cautelosos en decir una cifra en cuánto puede estar o llegar a presentarse la ocupación, pero obviamente esperanza las tenemos que tener, y no podemos perder tampoco la fe de que esto va a seguir mal y poder
decir, sí, tuvimos unos buenos números. Claro, no, y hay que hacerle mucha publicidad a Medellín en general, a todo Medellín. Le pongo un ejemplo, Manrique. Me ha llegado a mis oídos que Manrique a la 45 dice que es un atractivo maravilloso. Y sabe, y yo sí, en serio. ¿Y sabe quién pregunta y quién se asusta? Una persona que pasó la mayor parte de su infancia y de la juventud en Manrique. Yo soy criado en Manrique y yo no joda. Mi barrio es atractivo. Estoy hablando está hablando un periodista y está hablando alguien que vivió allá y no me diga, ¿y qué es lo que es tan bueno en Manrique? Pues sí, que hay unas discotecas, que hay unos lugares que... pero falta promocionarlo, Sandra. Falta promocionarlo. Imagínense, si uno no se da cuenta, se van a dar cuenta los de afuera. Y ahora, Aranjuez también, la cultura que hay en Aranjuez, pues, museos, tenemos, ahí está Confama, donde nos muestra una historia, porque fue el manicomio. Bueno, muchas cosas, tenemos muchas cosas que mostrar en Medellín y en esos barrios que pues normalmente creíamos que quién iba a ir allá y realmente lo que yo te decía, la transformación es muy linda, es muy interesante y que nosotros mismos tenemos que empezar a hablar bien de Medellín y empezarla a conocer. Sí, y devolvernos para reconocerlo. Nosotros también. Muy bien. Sandra Restrepo, la directora de Cotelco Antioquia, gracias por estar con nosotros, gracias por las cifras, gracias por la sinceridad y esperemos que eso sirva para que el sector crezca, que no es, Sandra, que no es el sector de los hoteleros, incluso porque creo que, según recuerdo, las mismas viviendas turísticas están afiliadas a Cotelco, ¿cierto? O sea, es crecimiento de todos en armonía, más el crecimiento económico, el desarrollo humano y social, porque el empleo que se genera es mucho, con más turismo decente, por supuesto. Muchas gracias, Sandra. A ustedes, un feliz día. Feliz día, Sandra, y mucha suerte, ¿verdad?, que le deseamos.